Dios les bendice, familia. Llegamos al mensaje número 9 y este lleva por título Pasemos al otro lado. Recuerdo que fue uno de los últimos mensajes que el Señor pusiera en mi corazón y era en los días en que se acercaba ya la salida al hospital. No sabíamos exactamente cuánto, pero estábamos pendientes a el tiempo de la Navidad que deseábamos pasar aquí en la Florida y con la familia, y por eso esa frase me quedó en mi corazón. Pasemos al otro lado, como diciéndome el Señor, es hora de salir de acá y regresar a la Florida. Y me aferré a esa palabra y doy gracias a Dios porque se cumplió un 19 de diciembre, después de haber estado 6 semanas en Lima, Perú, 4 hospitalizados y 2 terminando que el doctor curara mi herida para poder entonces poder salir. Y doy gracias a Dios porque tan pronto el Señor me dio el tema, como suele ocurrir, hacemos al otro lado. También me dio los pasajes bíblicos que necesitaba para desarrollarlo. Y de eso quisiera compartirles en esta ocasión, de cómo el Señor a veces nos encontramos en un lugar y Él dice, pasemos al otro lado, en una situación de enfermedad, en una situación financiera, en una situación de servicio en el ministerio, en una situación donde la familia tiene que mudarse. Hay varias situaciones y vamos a ver 5 diferentes ejemplos donde el Señor nos habla acerca de pasemos al otro lado. El pasaje principal que vamos a estar usando está en Marcos 35, donde dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Así que vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver cómo es que el Señor le dice a Abraham, Abraham, es hora de pasar al otro lado. Para Abraham implicaba ciertas cosas. Dice así la palabra del Señor en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que en el caso de Abraham significaba dejar la familia, moverse del lugar donde había nacido, donde se había criado. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. No había nombre. Simplemente Abraham tenía que confiar completamente en el Señor. Y a veces nos toca así. A veces tenemos esa sensación de viene una nueva temporada. Veo hacia atrás 48 años de estar de la mano del Señor y es curioso como cada 10 años es como que recibiera una diferente asignación. Y veo como el Señor me ha guiado. A veces tengo esa sensación de que viene algo nuevo, no sé dónde, cómo, cuándo, pero Dios ha sido fiel y me ha ido guiando paso a paso. Y me imagino a Abraham hablando con Sara y diciéndole, Sara, Dios habló con mi corazón, me dijo que había que irnos, dejar esta tierra. Fue interesante que Abraham, antes de llegar a la tierra que Dios lo quería llevar, hace una parada donde muere su padre y luego entonces se va a donde Dios quería que él fuera. Así que pasemos al otro lado. A veces va a requerir sacrificar la familia, sacrificar nuestras amistades, sacrificar el lugar donde hemos estado. Recuerdo cuando salimos de Nueva York hacia acá a la Florida, donde tuvimos que dejar amistades, familiares y venir a ese lugar donde Dios quería utilizarnos con Jimena y nuestros 2 hijos. Número 2. Hay otro, pasemos al otro lado, y esta vez vamos a ver cómo Dios se lo dice a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versos 6 al 10. Dice así en esta conversación entre Dios y Moisés. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Pasemos al otro lado, salgamos de Egipto a la tierra de Canaán. A veces Dios nos va a pedir que pasemos al otro lado, y eso va a implicar ser el líder de su pueblo, llevar a los hijos del Señor a otro lugar, a un lugar donde Dios puede cumplir su propósito. Es interesante que ahora que estoy mentoreando puedo ver cómo Dios me ha permitido llevar a unas parejas hacia donde Dios las quiere llevar, en algunos casos a punto de divorciarse, en otros casos con muchos conflictos, en otros casos alejados del Señor, en otros sin saber a dónde ir o qué hacer. Y es hermoso ver cómo después de las 36 lecciones, porque eso es lo que uso para mentorear, uso los 3 años de nuestro currículum y veo cómo Dios, de donde llegaron, de donde comenzamos a donde están ahora, es completamente otros lugares. Pasemos al otro lado. Y también me ha tocado en los ministerios de la iglesia, donde un grupo de personas forman el equipo con el cual voy a lograr la asignación del Señor, y también es hermoso ver cómo con ese equipo puedo llegar a otro lado, al lado donde Dios quiere utilizarnos y donde Dios quiere mostrar su gloria. Así que a veces nos tocará no solamente pasar al otro lado a mí, mi esposa, mis hijos, sino llevar a otros conmigo. El tercer ejemplo de pasemos al otro lado lo encontramos en Josué, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios está hablando con Moisés, y pasemos al otro lado también es interesante. Moisés lo saca de Egipto a la tierra prometida, y justo antes de entrar, Moisés muere. Dios no le permite entrar al pueblo por su ira, su enojo, en vez de estarle hablando a la roca, le da con la vara, cosa que no debía de hacer, pero su enojo, su ira no le permitió terminar bien. Y en Josué 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había cruzado el Mar Rojo, ahora Josué tendría que cruzar el Jordán, pero es la misma idea de pasar al otro lado al pueblo de Israel, con la excepción de que ya no era Moisés el siervo de Dios, ahora era Josué su sustituto. Ahora yo me imagino a Josué con mucho temor, por eso el Señor le dice: no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Yo sé, ponerte los zapatos de Moisés para ti no es fácil, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar a pasar a toda esta gente al otro lado. Vas a tener que reemplazar a mi siervo. Y a veces nos toca entrar en un ministerio donde la persona que ha hecho un tremendo logro, pero su asignación ha terminado y nos toca a nosotros. Y siempre está el temor de: ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer, pero Dios nos dice: no temas, yo estoy contigo. No te apartes a derecha ni izquierda, mantente obedeciendo mi palabra, y donde quieras que vayas vas a ser prosperado. Tú vas a estar conmigo. Y esa es la conversación con Josué. Josué, vamos a pasar al otro lado. Y es impresionante leer el libro de Josué y
y ver cómo Dios cumple su propósito en la vida de este joven guerrero que se atrevió a creerle a Dios y confiar en Él plenamente. Así que puede ser como Abraham, cambiarnos inclusive de nuestra ciudad. Puede ser como Moisés, tomar una responsabilidad de llevar a un pueblo hacia donde Dios quiere, a una pareja, a un discípulo, a alguien más contigo. Puede ser que te toque reemplazar. Recuerdo las palabras de Pablo cuando decían, unos son los que siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. No importa si te toca sembrar o si te toca regar, Dios se encargará de dar el crecimiento. Ahora veamos que hacemos al otro lado no solamente se ve en el Antiguo Testamento, sino que se ve en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, hay otros pasemos al otro lado, como le tocó a Nehemías al construir el muro, como les tocó a Esdras o como le tocó a Esther en un momento que casi los eliminan, o a Daniel. O sea, Dios siempre ha usado a personas para pasarlos al otro lado, y por eso es importante que tú entiendas que Dios quizás te está llamando a pasar al otro lado en tu relación con el Señor, en tu relación familiar o en tu ministerio. Veamos ahora cómo lo hizo el Señor Jesús. Y vayamos entonces a Marcos, al capítulo 4, al verso 35, que leímos al principio, pero vamos a leer ahora todo el pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 4, y vamos a comenzar precisamente en ese versículo, en el 35, pero vamos a llegar hasta el 41. Marcos 35 al 41 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, interesante este dato, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento, el mar, le obedece? De este pasaje podemos aprender varios principios. Hay veces donde Dios nos va a decir, pasemos al otro lado, y es de noche. La noche siempre implica oscuridad, no tener suficiente luz, no saber hacia dónde vamos. Y encima de que es de noche hay una gran tempestad. Es muy probable, si miras atrás, que en momentos donde tú has estado en una gran tempestad es cuando el Señor ha dicho, pasemos al otro lado. O cuando estás pasando al otro lado, se levanta esta gran tempestad. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es cuando en medio de la tempestad pareciera que el Señor se ha dormido, pareciera que no nos escucha, pareciera que, como los discípulos, ¿acaso no te importa lo que está pasando? A Dios le importa mucho. Dios sabe tu tormenta, tu tempestad. Dios sabe hacia dónde te quiere llevar. A última instancia, hermanos, pasemos al otro lado, es salir de este mundo y llegar a la presencia del Señor, cuando le veamos cara a cara. Pero de aquí hasta allá habrán tempestades. Quisiera decirte que es una, pero no, son varias. Y en medio de todas esas tempestades tendrás que desarrollar tu confianza absoluta en el Señor. Saber que si Él dijo, pasemos al otro lado, es porque Él te está diciendo, yo voy a estar contigo. Yo voy, si es necesario, a callar el oleaje, a enmudecer la tormenta. Y es hermoso cuando podemos tener esa confianza. El Señor Jesús quería llevar el Evangelio a todas partes y por eso dice, no es posible que nos quedemos aquí, pasemos al otro lado.
Ya Dios te ha usado en un lugar, Dios te ha bendecido, te has prosperado, pero todavía hay más gente que alcanzar. Y que quizás por eso Dios te está diciendo, pasemos al otro lado, vayamos. Estuvimos 20 años en Nueva York. Luego el Señor nos permitió ir a Atlanta por 2 y ahora aquí hemos estado en la Florida ya. La primera vez que vinimos estuvimos como 10 años, ahora ya llevamos 6 años. Pero es interesante cómo Dios quiere alcanzar y de allí a las naciones. El Señor me ha permitido pasar al otro lado, llegar a Europa. El Señor te puede llevar a tantos lugares, pero pasemos al otro lado. Me encanta porque no dice pasa tú al otro lado. No, pasemos. Implica que Él siempre va a estar contigo. Él nunca te va a pedir algo para dejarte solo o abandonado. Él siempre va a ir contigo. Así que no importa la tormenta que estás atravesando, acuérdate, Él dijo, pasemos al otro lado y lo vamos a lograr. Así que ánimo, mi hermano, ánimo. En este caminar con el Señor veremos la autoridad que Él tiene, veremos la provisión del Señor, veremos cómo Él es capaz de cumplir su propósito en nosotros. Así que Abraham, Moisés, Josué pasaron al otro lado, lo lograron. Pero también el Señor nos muestra cómo Él quiere llevar a sus 12 al otro lado y también lo logra a pesar de la tormenta. Pero quiero terminar con un pasemos al otro lado, donde creo yo que todos deberíamos de llegar a ese nivel de dependencia del Espíritu Santo. Creo yo que esta es la ilustración de aquel siervo que ha aprendido a oír la voz de su Señor y sabe que Él le va a indicar dónde ir, aún cuando se trate de hacer lo bueno. Vayamos a Hechos, capítulo 16, 6 al 10, y esto para mí fue una tremenda revelación cuando lo leí y cuando Dios me dijo, detente, quiero mostrarte algo. Hechos 16, 6 al 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Hermanos, qué hermoso pasaje, donde nos hace ver que aun cuando tenemos la intención de hacer algo bueno, no necesariamente es la voluntad de Dios o las personas no están listas, preparadas para recibir lo que Dios tiene. Y en el versículo 6 dice que el Espíritu Santo les prohibió hacer lo malo, no, les prohibió hacer lo bueno, hablar la palabra en Asia. Qué hermoso es poder llegar a ese nivel de que el Espíritu Santo no solo nos diga no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, porque es algo pecaminoso, sino que aun cuando tratamos de hacer lo bueno, que el Espíritu Santo tenga esa libertad de decir, Luis, no está permitido por ahora hacerlo. No, quizás más adelante, pero no es ahora. Y luego intento y digo, Señor, pues entonces tiene que ser en Misia. Y el Señor dice, Luis, está prohibido ir ahí. ¡Wow! Yo me imagino a Pablo, ok, traté de ir allá y dijo que no, traté de ir acá, primero no me lo permitió y ahora me lo prohíbe, Señor, y entonces, pero Él sabe lo que hace, mejor que me cueste a dormir, tranquilo, repose, porque Él me dirá, se acuesta a dormir, y allí tiene la visión del varón macedonio que dice, Pablo,
pasa por aquí y ayúdanos. Y es hermoso, en este ministerio de la escuela de oración, créeme, quisiéramos ir a tantos lugares porque hay tanta necesidad para que la iglesia aprenda a orar. Pero si hay algo que he aprendido en 10 años con este ministerio, es que no todos están con hambre, no todos están con el anhelo y el deseo de aprender a orar. Pero en algún lugar del mundo hay un pastor de rodillas clamando, gimiendo, diciendo: Señor, ven, enséñanos a orar como conviene. No sabemos. Y es hermoso cuando Dios nos permite contactar a ese pastor o pastores en una región y podemos ir y ellos nos dicen, como en algunas ocasiones lo han hecho: ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. Esto es lo que necesitábamos. Y por eso, créeme, para mí la mejor oración que tú y yo podemos hacer es: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Dios sabe lo que más conviene. Pasemos al otro lado. ¿Cuál lado, Señor? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Quiero obedecerte. Quiero que me digas dónde está esa persona en necesidad para ir con un solo mensaje y decirle: Él te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que murieses clavado en una cruz. Él te ama y quiere restaurarte, quiere perdonarte, quiere fortalecerte. Él te ama y quiere enseñarte a tener una hermosa relación con Él. Él te ama y quiere que disfrutes de su presencia manifiesta. Él te ama, no te va a dejar solo y te va a permitir a pasar al otro lado de una vida sin propósito a una vida llena de abundancia, de una vida que no tenía paz a una vida en completa paz, de una vida donde todo era tristeza a una vida llena de gozo. Por eso es que el Señor dice: pasemos al otro lado. Y si estás enfermo, como yo lo estuve en ese hospital por 30 días, Él te dice: pasemos al otro lado. Yo voy a sanarte, yo voy a estar contigo. En este proceso, recuérdalo. Lo que dice Jeremías 33, verso 6. Yo les daré sanidad y medicina, yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fue hermoso dejar ese hospital después de 30 días y fue hermoso esperar 2 semanas más. Fue hermoso venir y celebrar Navidad, el nacimiento de su Hijo Jesucristo aquí con nuestra familia. ¿Fue fácil? No. Había una tormenta, sí, bien grande, pero Él nos tomó de la mano y nos hizo pasar al otro lado. Ahora hay otras tormentas. Ahora está la pregunta: Señor, me diste vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué no me llevaste? ¿Tienes algo más para hacer? Así que te invito a recordar esa frase: pasemos al otro lado. Recuerda, Abraham lo dejó todo, pero llegó y recibió su promesa. Llegó a ser el padre de multitudes. Llegó a tener a su hijo. Moisés, sí, fue un pueblo rebelde, duro de servir, pero logró sacarlo de Egipto. Tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que pasar por las 10 plagas para entonces ver la victoria del Señor. Y cuando ya parecía que todo había terminado, llegaron enfrente del Mar Rojo. Señor, y ahora, Moisés, tienes la vara, úsala. Y yo me imagino saliendo de ese Mar Rojo diciendo: Señor, gracias porque pasamos al otro lado. Lamentablemente no supo bregar con la ira, se cansó de lo mismo, de la murmuración, de la queja. Y es que hay momentos en el ministerio cuando uno se cansa, pero no dejes que la ira, la amargura te gane. Mantente paciente, porque el Señor quiere llevarte al otro lado. Lo único que Moisés pudo hacer fue llegar a la cima de la montaña. Y
Dios le dijo, mira, hacia allá es que lo quiero llevar. Pero él no pudo llegar, falleció en ese mismo lugar. Alguien una vez dijo, no basta con comenzar, llegar a la mitad. Lo más importante es saber terminar. Que Dios nos ayude para poder terminar bien, cumplir ese propósito. El Señor Jesús lo enseñó a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Yo voy a ir con ustedes. Y no se preocupen. Pareciera que estoy dormido, pero tengo la misma autoridad. Así que no se preocupen. Yo voy a calmar la tormenta porque vamos a pasar al otro lado y vamos a compartir el Evangelio. A veces faltan fondos, recursos, a veces faltan tantas cosas, pero Él sigue siendo nuestro proveedor y lo va a cumplir. Habrán momentos en que te cuestiones, Señor, pero si lo único que quiero es hacer el bien, no te preocupes. Si el Espíritu Santo te prohíbe o no te permite ir a un lugar, acuérdate, la mejor oración que puedes hacer es, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Oremos al Señor y digámosle, Señor, es tiempo de pasar al otro lado. Dame la obediencia de Abraham para dejarlo todo y seguirte a ti. Inclusive si tengo que sacrificar a Isaac, que pueda hacerlo. Dame la gracia para guiar a tu pueblo, para que sean libres. Dame la fuerza y la valentía para llevar a otros a disfrutar lo que tienes preparado para ellos. Dame la fe, la confianza en medio de la tormenta y afina mis oídos y mis ojos para obedecerte en todo tiempo, aun cuando me lo prohíbas o no me lo permitas y tenga que esperar por tu visión. Pero yo quiero pasar contigo, mi amado Señor, al otro lado. Y gracias porque no me dejarás, me tomarás de la mano derecha. Juntos lo vamos a lograr. A la final, pasar al otro lado, Señor, será verte cara a cara. Ayúdame mientras estoy peregrinando como extranjero en esta tierra, hasta que llegue a la patria celestial. Y gracias porque eres fiel, tú no cambias y cumplirás tu propósito en mí y a través de mí. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta acá ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor. Nos hace falta un solo mensaje que estaremos viendo la provisión de Dios. Así que los esperamos en el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga.